Buenas gente, os traigo un último vídeo de la Mash, que seguramente será el último, con la excepción de que en un futuro vuelva a tener una, porque el caso es que la he vendido con mucha pena. Esto lo estoy grabando en agosto y la vendí a mediados de junio. La razón de venderla no es nada chungo, simplemente que me quería cambiar la cilindrada y aún no tengo una moto de mayor cilindrada. Me lo quiero mirar con calma, estaba mirando, pero nada me convence. En fin, casi con lágrimas en los ojos la vendí. Y la verdad es que estoy muy contento. Incluso no descarto el día de mañana volver a tener una 125, 250. Ya veremos. Pero me dejé unas anotaciones que quería grabar. No hace falta enseñaroslas en la moto. Son comentarios generales, recomendaciones, experiencias mías que he tenido con las modificaciones, etcétera. Y bueno, vamos a ello. Bien, el primer punto, los elevadores de la suspensión. Hice un vídeo sobre ello en el que prácticamente explico lo mismo que estoy diciendo aquí, pero como esto es una recopilación, vamos a volver a explicarlo. Y he hecho este dibujo tan chusquero pero a la vez tan ilustrativo de qué es lo que le pasa a la moto si metes elevadores de la suspensión. Esto es algo que para la mayoría de personas seguramente no sea difícil y se den cuenta enseguida. Yo no me di cuenta enseguida, me di cuenta al poner los elevadores y fue como, hostia mierda, no había caído en esto. No tiene una mayor dificultad en la solución. Es bastante fácil de solucionar, pero es importante tenerlo en cuenta. La ilustración de la izquierda es la moto sin los elevadores y la de la derecha es la moto con los elevadores. Esto es la rueda delantera, la trasera, la rueda dentada trasera, la del motor y el eje del basculante del subchasis de la moto, y aquí estaría el chasis. Entonces, bueno, esto es lo negro es el amortiguador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los elevadores de suspensión? Lo que haces es básicamente acortar la distancia entre ejes y elevar la moto. Porque lo que estás haciendo es alargar esta distancia del eje del amortiguador. Por lo tanto, abres esto, de distancia entre lo que sería la parte del asiento y el eje donde va enganchada la rueda dentada. ¿Y qué pasa? Que al estirar esto, estiras el eje basculante, el eje del basculante. Sí. Y entonces lo que pasa con la moto es que se eleva y al elevarse esta distancia se contrae. Porque aquí tenemos otro pivotito que es la horquilla, el chasis, que va enganchado al mismo eje. Entonces, como veréis aquí, las ruedas están más separadas y también la moto está más baja. Está como más estirada aquí la moto y aquí está más contraída. Las consecuencias de alterar la geometría de esta manera básicamente son tres. Una, que la cadena se destensa, hay menos distancia entre esto, entre el motor y la rueda trasera, por tanto hay que volver a tensarla. La consecuencia que es más putada es la pata de cabra se nos quedará corta, probablemente la moto se podrá seguir apoyando, pero se quedará muy inclinada y es fácil que si le das un golpe o alguien se apoya, pues se caiga. Yo no le cambié la pata de cabra porque iba con mucho cuidado y no sé, tampoco estuve en ninguna situación con mucha gente que la va a tocar ni nada así, pero es algo a tener en cuenta. Y lo tercero, quizás lo menos importante, pero si eres una persona bastante bajita, pues igual lo consideras, es que estarás más elevado, quería decir, estarás en una posición más elevada y encima la moto será más corta. Crea más inseguridad. Yo creo que crea más inseguridad si eres alto. En mi caso tampoco soy súper alto, pero bueno, estoy tirando alto. Y sí que al principio me daba más inseguridad porque iba más alto y encima con menos distancia entre ejes, da un poquillo de cosa. Pero enseguida me acostumbré. Entonces, básicamente esto sería lo que hay que tener en cuenta. Y nada, eso. Yo no me di cuenta al principio y fue como, mierda, tengo que hacer todo esto. Os voy a enseñar un par de fotos de cómo estaba sin los elevadores y con los elevadores para que lo podamos ver mejor. Ahí están. Como veréis, la diferencia es bastante notable. Bueno, le da un toque más em, de moto de montaña, de moto de cross de los años 60-70. Voy a continuar con la segunda cosa que tiene que ver con las modificaciones que yo hice y la última del tema de modificaciones. Las siguientes dos cosas que quería comentar son más de tema piezas que venían de serie, comportamiento de serie, esperable, no esperable, etcétera. La segunda cosilla es el filtro de aire. Yo le quité como la primera etapa, por así decirlo, del filtro de aire a la moto
para que acelerase más. La verdad es que no comprobé si tenía mejor respuesta. Eh, yo creo que sí que tenía un poquito de mejor respuesta, no que corriese más, sino que la respuesta era un poco más directa del acelerador a la transmisión de la energía a la rueda. Y junto a eso, pues obviamente sonaba más ronca. Con el tiempo, conforme más la cogía, sobre todo por carreteras y algo de autovía, me di cuenta de que me molestaba mucho a los oídos el sonido de la moto a veces. No sabía muy bien si era el propio aire, que tenía un casco abierto por aquel entonces, o si era por el tubo de escape que había cambiado y había puesto uno de serie que sonaba bastante bien, uno aftermarket. La cosa está en que tras mucho investigar y pensar que era el pobrecito tubo de escape, que no lo era porque probé con el de serie y me seguía molestando, no sé cómo no me había dado cuenta. Era el puto filtro de aire. Lo había abierto tanto que sonaba súper ronco. O sea, la entrada de aire sonaba súper ronca. Me recordaba a las motos de cross de los 90, de 50, 75, 90 por ahí, que suenan tan cuando aceleras. Era horrible, me dejaba una sordera. No sé cuánta capacidad auditiva habré perdido por culpa de eso. El caso es que volví a poner una tapa del filtro eh, y hice algún pequeño agujero en la primera tapa del filtro, ¿vale? Entonces sigue ganando ese toquecito de respuesta, pero no tan grande, y algo más de sonido, pero era mucho más relajado y me molestaba muchísimo menos. Empezó a ser mucho más agradable. Así que es una de esas cosas que creo que deberíais tener en cuenta. Quizás para todo el mundo, excepto para mí, era súper obvio que era el filtro de aire, pero yo me volví loco porque era algo tan simple, tan sencillo, y de las primeras cosas que había hecho que me había olvidado, no se me ocurría, no tenía en cuenta que esa pieza se había cambiado. Eso pasa cuando estás muy emocionado y quieres hacer todo ya, 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 ya. Y avanzas sin parar de pensar. Otra cosa que voy a decir y que seguramente para mucha gente sea obvia, incluso sea un comentario un poco cuñado que te encuentras en foros y sea verdad, esos comentarios cuñados que resultan que son verdad, es que el escape de serie daba muchas más vibraciones. Tiene una explicación muy simple y es que como el escape de serie tiene dentro el catalizador, pues a la moto le cuesta mucho más y lleva como mucho más atascada en plan, necesito salir de aquí. Y nada, eso, era una putada. Digo esto porque, claro, cuando la compré, estaba nueva, fui utilizando una temporada del escape de serie, cambié al escape al megáfono y volví a probar el de serie y me di cuenta de que, hostia, la moto iba que le costaba y vibraba mucho más. También me pasó, no sé si es que yo lo puse mal o que simplemente, como ya lo había quitado y puesto una vez, estaba todo más suelto, que de la vibración de ir por autovía con el escape de serie se me soltó el tornillo que sujeta el escape y se me cayó un reposapis encima del escape y se derritió un poquito. Em, la última cosa que quería comentar, esta era una tontería, pero también hay que tenerla en cuenta, no sea que un día pues tengáis el escape a tomar por culo y estéis diciendo, hostia, la moto cómo suena. Claro, porque vais a escape libre. Em, el tema de la aguja del cuenta kilómetros. No sé muy bien qué pasa con eso. Tiene vida propia. Ha funcionado de mil maneras durante la vida que he tenido mi moto. Pero acabó como encauzándose en una manera de funcionar bastante curiosa. La moto al principio me marcaba como entre 10 y 20 kilómetros más por hora de los que realmente iba. Hasta ahí más o menos normal, esperable en una moto de estas características y calidades. Luego empezó a ir bastante mal la aguja. Y luego la aguja resulta que bailaba mucho, pero si tú tenías buen ojo y mirabas la media del baile, o sea, el punto medio alrededor del que bailaba, te marcaba exactamente la velocidad correcta, casi de GPS, a la velocidad que fueses, era increíble. Y así es como la vendí, le dije, mira, esto funciona así que, entre comillas, funciona bien. Funciona mal porque la aguja se mueve igual en una amplitud de unos 20-25 kilómetros por hora, pero si te fijas justo por donde pasa, la velocidad en medio es la correcta. Y no sé si esto solo me ha pasado a mí o le habrá pasado a más gente, pero es algo bastante curioso. Con esto ya termino las cuatro cositas que quería comentar de modificaciones y rarezas de la moto de serie. Y vuelvo a decir que estoy muy orgulloso de la moto. Seguramente en algún momento de mi vida me arrepienta de haberla vendido. También he de decir que se la vendí a una persona que sé que la va a disfrutar, le encantó, me fui muy contento con la venta.
Y que la verdad es que Mash es una moto que no volvería a comprar nueva. Sí, creo que vale la pena, pero creo que no volvería a comprar nueva, simplemente por la diferencia de precio que hay con casi todo tipo de vehículos. Yo no compraría prácticamente ningún vehículo nuevo, creo que solo dos o tres modelos concretos de coche y moto que compraría nuevos, el resto de segunda mano, aunque sean casi de kilómetro cero. Bueno, pero probablemente repita Mash en algún momento de mi vida. Y este creo que será el último vídeo dedicado a mi querida Mash New 70 Euro 5 125. Y si tenéis cualquier duda, tengo muchos apuntes de la moto, tengo muchas fotos, muchos vídeos, algún medio vídeo que se me quedó a mitad, ya no puedo acabar de grabar. Así que no dudéis en dejarlas en los comentarios o escribirme un email o lo que sea. También sigo activo en el grupo de Telegram y en el de Facebook. Porque bueno, también, pues eso, entre lo que puedo ayudar, lo que puedo aprender, las fotos que pone tan guapas la gente y que también se habla de vez en cuando de otras motos o de subir de cilindrada, etcétera, pues es bastante interesante. Y nada, un saludo.